Bueno, Muy bien. estoy acá en este día en Criptonoticias con Alex, Minimal Trader, para los que lo conocen a través de las redes sociales, que nos va a estar contando su experiencia en el trading de Bitcoin. Así que un placer, Alex, que estés acá. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ti, Bárbara, por invitarme y pues un gusto estar aquí con ustedes. Estamos con algunas horas de diferencia, yo desde Buenos Aires y Alex desde México. Así que bueno, ¿hace cuánto tiempo que estás haciendo trading en Bitcoin? ¿Desde cuándo Mira, fue que empezaste? trading efectivo o trading realmente, trading como tal, yo creo que desde el 2017 más o menos, pero ya había empezado antes, pues a hacer mis pequeños primeros pasos y los primeros años perdiendo dinero solamente, pero yo creo que ya estos últimos 3, 4 años ya lo he estado haciendo de tiempo completo. Sí, digo, Ok, tengo un negocio también, el cual, pues, haciendo trading de tiempo completo, que es parte de mi día, la mayoría es estar aquí en la computadora buscando entradas. Entonces, qué yo creo que al bien, final, hace unos genial. 7 años ya que tengo Wow, en esto. increíble. ¿Y empezaste con Bitcoin o varias criptomonedas? ¿Cómo fue? Porque en esa No, época realmente no era algo tan conocido como lo es hoy, ¿no? ajá, no, yo hacía Bitcoin nomás y en spot. Todavía cuando yo empecé, empecé con puro spot y luego ya pasando el tiempo me empecé a meter a lo que son derivados, futuros, el apalancamiento y todo eso. Ahora te digo que ya no hago trading de Bitcoin en spot, más bien ya no vendo Bitcoin, trato de acumular, 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 acumular y la razón de meterme a derivados, a lo que es futuros, fue precisamente para no tener que comprar, vender mi Bitcoin, ¿no? Que tenía en spot. Entonces, ya solamente hago trading en futuros apalancado y todo lo que es Bitcoin es simplemente acumular. Ya no lo vendo. Perfecto. ¿Y eso cuándo fue que empezó? ¿Cuándo empezaste a acumular y dejaste de hacer compra y venta spot? Yo creo que cuando decidí no vender más mi Bitcoin fue ah, durante las compras que hice en el 2020 cuando pasó lo de la pandemia y todo eso. Ahí fue cuando decidí, cuando empecé a ver realmente una adopción, cuando se empezaron a meter las instituciones y todo. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, esto ya va más en serio, ¿sí? Ya se está viendo una adopción y ahí fue cuando tomé la decisión de acumular lo más posible. Entonces, te puedo decir que no vendo Bitcoin desde esa fecha más o menos. Ya Wow, que increíble. más de 2 añitos por ahí. Recientemente, recientemente comentaste en Twitter que te consideras un pésimo analista y un muy buen trader. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Cómo es posible? Qué bueno que me preguntaste eso. Mira, una de las razones, uno de los errores, bueno, te voy a hablar de mí, ¿no? Pero creo, y porque tengo una comunidad en Telegram de traders que van iniciando, y en las pláticas y todo, creo que es un común denominador que por lo menos yo he visto en mi comunidad. Am, Cuando nosotros llegamos a este mundo del trading, ¿sí? Voy a especificar trading, no tanto criptomonedas, ¿no? Porque al final, blockchain y todo eso es un mundo y trading es otro mundo. Entonces te voy a hablar un poquito de este mundo que es donde un poquito más estoy empapado. Cuando nosotros llegamos a este mundo del trading, nuestro primer pensamiento es, si yo logro uh, identificar o saber cómo identificar si el precio va a subir o va a bajar, yo voy a poder hacer dinero. Ese es el primer pensamiento que uno tiene. Entonces, nuestras energías o nuestra emoción cuando vamos empezando está dirigida hacia convertirnos en analistas técnicos, porque al final el análisis técnico, el pensamiento es que con el análisis técnico tú puedes predecir el movimiento del precio. Ahora, Exacto.
yo me convertí, yo estudié análisis técnico, hice muchos cursos, hice muchos talleres, leí muchos libros, muchas horas, pero me di cuenta que yo seguía perdiendo dinero. Ahora, no perdía dinero no porque no acertara el movimiento del precio, sino porque al final no tenía ni siquiera, o sea, ¿de qué te sirve tener un análisis correcto si no tienes la capacidad emocional y psicológica para ejecutar correctamente lo que tú mismo estás analizando? Y ahí fue donde yo me di cuenta de que nada me sirve, de que nada me sirve a mí tener un análisis correcto si no soy capaz de ganar dinero con ese análisis. Entonces, cuando yo empecé a comprender todas estas cosas, yo me empecé a enfocar en la cuestión emocional y psicológica y empecé a entender que trading era algo mucho más que analizar. El analista observa, el analista, su intención es tratar de predecir el movimiento del precio, pero no quiere decir que está operando. Tú puedes ser un analista técnico y no quiere decir que eres trader. Claro, Ahora, obvio. mi manera de operar, mi manera de operar, uh, yo no utilizo el análisis técnico, lo utilizo, para mí el análisis técnico es esto, es un conjunto de herramientas, no para predecir el precio, es un conjunto de herramientas para crear una señal o un patrón en el cual te pone a ti con las probabilidades a tu favor para un determinado movimiento. Pero es muy diferente a decir, el precio va a subir o va a bajar. Entonces, al final yo como trader, el trader, ¿qué es lo que hace? Crea una señal y cuando va al gráfico, ¿a qué crees que va el trader? A buscar su señal. Al final, tú sabes como trader que tú vas a ejecutar tu señal de entrada, que tú ya probaste con el tiempo, le hiciste backtesting y entiendes que de 20 veces que tú operas esa señal, vas a ganar 15 y pierdes 5. Eso ya es poner las probabilidades a tu favor. Entonces, el analista cuando va al gráfico va a intentar saber cuál va a ser el movimiento, pero no quiere decir que está operando una señal. No, el analista puede no saber cuándo entrar exactamente, cómo entrar, cómo poner un stop loss, cómo ir tomando ganancias, tener toda una operativa, todo un plan. El trader es lo que hace. El trader no va al gráfico a intentar saber qué es lo que va a hacer el precio. El trader va al gráfico a identificar su señal de entrada, pero él sabe que no, él más bien no sabe si esa señal en ese momento en específico va a funcionar. Porque si estamos hablando de probabilidades y tú sabes que de 20 te van a funcionar 15 veces, tú no sabes si el trade 1, 2, 3 o 4, el 5 o el 10, en cuál de esas vas a caer en una probabilidad positiva o negativa. Entonces, esta es la gran diferencia para mí entre analizar y hacer trading. Entonces, yo analizo muy poco. La razón de mi análisis es para simplemente identificar las posibles zonas donde puedo encontrar mi señal o para mandarles análisis a mi comunidad, pero a la hora de yo operar, me centro solamente en identificar mi señal de entrada sin intentar saber si va a funcionar o no va a funcionar. Más o menos por ahí Bueno, va la... justamente hace poco dijiste que cada vez pasas menos tiempo en los gráficos y sos más efectivo a la hora de hacer trading, ¿no? ¿Por qué esto? ¿De qué manera predecís el precio entonces si no usas tanto los gráficos, el análisis técnico? Porque yo no tardo más de 30 segundos en identificar mi señal. Es que es como si conoces tanto tu señal de entrada y tu patrón que cuando vas tú al gráfico no necesitas más de 30 segundos para saber si es tu patrón o no es tu patrón. Es como si a ti se te perdió, no sé, un collar o una joya, un anillo tuyo y tú lo ves y lo encuentras y tú rápido vas a saber si es tu anillo o es tu ropa o es tuyo, pues, ¿no? Porque tú lo conoces, porque ha estado contigo siempre. Entonces, es exactamente lo mismo. A través de los años he estado operando una y otra vez mi patrón y mi señal de entrada, que yo ya no tardo más de un minuto en ver el gráfico y decir,
si es mi señal o no es mi señal. Entonces, al final, yo como trader, te voy a explicar paso 1, paso 2 y paso 3 y paso 4. Yo voy al gráfico a identificar mi señal. ¿Es mi señal o no es mi señal? No tardo menos de un minuto. Si veo que es mi señal y me está dando confirmación, entro, pongo mi stop loss y pongo mi take profit, mi toma de ganancias. Para eso no tardo otro minuto más. Y ahí acabó o sea, ahí al momento que yo entré, puse mi stop loss y puse mi take profit, mi trabajo como trader ya terminó. Me voy al gimnasio, mi esposa me pone a lavar trastes, limpiar la casa, voy al gimnasio, voy a mi negocio. O sea, en realidad mi tiempo efectivo como trader es nada. Ahora, hay veces que el mercado está más interesante. Yo paso más tiempo en los gráficos por mi comunidad que haciendo trading, ¿sí? Haciendo videochats, enseñando, dando talleres, etcétera, etcétera. Pero yo hago un trade en la mañana, le pongo el take profit, le pongo stop loss y me olvido de él. Trato de no estar en el gráfico no estar viendo si gané o si perdí. Yo al final, después pasaron unas horas, veo el teléfono y me salió una notificación que gané o que perdí. Entonces, esa es una de las razones por las cuales cada vez voy pasando menos tiempo. ¿Por qué? Porque no intento predecir. Pasas tiempo cuando intentas predecir, ¿y qué va a ser? Y esto y lo otro, y que este indicador y que este indicador. Yo no opero de esa manera. Mi manera es más práctica y sencilla. ¿Está mi señal de entrada? Sí, opero. ¿Está mi señal de entrada? No, no opero. Y cuando no está mi señal de entrada, yo por la acción del precio, yo más o menos me doy una idea de cuánto le falta o para que se me pueda generar una posible señal de entrada. Entonces, si yo vengo en la mañana y veo que el mercado está todo bajando y todavía no está haciendo mi patrón, pues yo, por ejemplo, opero gráficos de 5 minutos y gráficos de 4 horas. A veces gráficos de un minuto también. Pues yo ya más o menos me doy una idea y digo, ok, yo creo que como en 3 horas, como en 4 horas, como en 5 horas, el precio ya puede estar formando un patrón, mi patrón o mi señal. Esto ha sido cada vez, o sea, es con el tiempo. Yo te digo que cuando recién empecé, me la pasaba en el gráfico todos los días, todo el día. En la noche me despertaba en la madrugada, me ponía a ver los gráficos desde el celular. Me estresaba demasiado, me angustiaba mucho, no disfrutaba el trading y menos porque estaba perdiendo dinero. Y esta operativa que encontré, que fue de simplemente operar un patrón, una señal de entrada, ser mecánico, sistemático, así defino mi manera de operar. Es una manera de operar mecánica, sistemática, basada en probabilidades, con una gestión de riesgo y en esperanza matemática. Cuando yo empecé a operar de esta manera, se me empezó a ir al estrés, empecé a disfrutar el trading, empecé a ser más efectivo. Empecé a ser más efectivo, ¿por qué? Porque me quité el estrés, me quité la angustia, me quité la necesidad de saber qué es lo que va a ser el precio. Esto se lo leía a Mac Douglas, y Mac Douglas, el libro Trading en la Zona, que se los recomiendo para que lo lean. Toda mi manera de operar y mi filosofía de trading la exprimí de ese libro. Y él dice que no necesitas saber qué es lo que va a ser el precio para ganar dinero. Y yo te lo confirmo. No necesitas saber qué es lo que va a ser el precio para ganar dinero. Lo único que necesitas es encontrar un patrón, hacerle backtesting y encontrar que de 20 operaciones, más del 50% te va a salir a tu favor. Entonces, al Está bueno que principio, menciones esto porque uno va aprendiendo con el tiempo y cada uno se tiene que apropiar de su propia estrategia, ¿no? claro, En tu caso, ¿qué son estos patrones que distinguís que crees que a vos te funcionan? ¿Cuáles son esas señales secretas? yo Dale. hice muchísimas estrategias. Yo fui de los que me metí a YouTube y trataba de copiar todas las estrategias que había en YouTube. Al final, a mí
nada me funcionaba, seguía perdiendo dinero. Y después entendí que era porque yo estaba tratando de operar la estrategia de alguien más que le funcionaba a alguien más, pero tú no sabes el contexto del por qué esa persona está operando como está operando. Claro. Y ese es un error, uno de los errores principales que cometemos cuando llegamos a hacer trading. Para mí el trading es muy personal. Mi manera de operar a lo mejor a ti no te va a funcionar. Y tu manera de operar a lo mejor a mí no me funciona. Porque la estrategia como tal rentable no existe. La estrategia o el sistema no es rentable por sí mismo, no es rentable por sí solo. Es el trader quien hace rentable a la estrategia. Porque yo te puedo enseñar mi manera de operar, te la enseño tal cual como es, y te digo, haz esto, haz esto y esto. Pero a lo mejor tú vas a perder dinero. ¿Por qué? Porque, repito, trading es mucho más que análisis técnico. Trading es un factor emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque al final, trading se resume en tomar decisiones. ¿Y de dónde vienen tus decisiones? ¿Por qué decidiste casarte con quien te casaste? ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Porque en determinado momento había un pensamiento o había una emoción dentro de ti que te hizo tomar esa decisión. Trading se resume a tomar decisiones. ¿De dónde vienen las decisiones? De tu mente y de tus emociones. Si al final tú no operas de una manera en la cual tus emociones y tu psicología están estables, puedes tener la estrategia del mejor trader del mundo y vas a perder dinero. ¿Qué fue lo que hice yo? Encontrar esa manera de operar en la cual a mí me mantiene emocionalmente y psicológicamente estable. Así fue como llegué a mi operativa. Es muy simple. Yo traté de encontrarle la lógica y el sentido común al precio. Si yo te digo, todos sabemos que la característica principal de una tendencia bajista, ¿cuál es? Hacer max, el precio sube y baja, la presión de venta es mucho más fuerte que la presión de compra y el movimiento es un movimiento que sube y baja haciendo máximos y mínimos menores a la baja. Eso es una tendencia bajista. Podemos decir que la característica de una tendencia bajista es hacer máximos y mínimos menores. ¿Y cuál es la característica de una tendencia alcista? Hacer máximos y mínimos mayores. Entonces, yo quería llegar a esta pregunta, a responderme a esta pregunta. ¿Cómo puedo saber o entender cuándo la tendencia bajista, porque para irme en long, a mí me gusta mucho irme en long, yo no soy mucho de hacer shorts, a mí me gusta que todo vaya hacia arriba. Entonces, tratando de responderme a la pregunta sobre cómo identificar una reversión de una tendencia bajista, llegué a esta conclusión simple, que es, si la característica principal de una tendencia bajista es hacer máximos y mínimos menores, ¿cuándo deja de ser una tendencia bajista? Y la respuesta es muy simple, cuando deja de hacer máximos y mínimos menores. Es cuando yo veo que el precio deja de hacer máximos y mínimos menores y empieza con un patrón de reversión a hacer máximos y mínimos mayores, yo me posiciono. Así de simple. O sea, y esto es sin tratar de contradecirme con lo que estaba diciendo ahora, porque si de poco tengo de analista, esto es mi poco. Esto es un patrón de reversión. Chartismo puro. Eso es un patrón de reversión, un doble suelo, triple suelo, hombro, cabeza, hombro. Y eso es lo que opero. O sea, no me complico con indicadores, no me complico con nada, sino que simplemente yo sé que cada vez que veo un patrón de reversión en una zona de soporte importante, yo me voy. ¿Que pierdo operaciones? Sí, sí pierdo. Pero con una correcta gestión de riesgo, con una relación riesgo-beneficio importante, si de 10 operaciones gané 5, es más, te voy a decir algo. Si de 10 operaciones gané 3 solamente, puedo ser rentable. ¿Por qué? Porque siempre opero con una relación riesgo-beneficio del 1-3. Entonces, esto es matemática pura. Entonces, mucha gente critica el chartismo y dice que el chartismo no sirve
pero yo siempre he dicho esto, no es que el chartismo no sirva, el que no sirve es uno, digo, se lo digo con respeto, el que no funciona es uno, o el que no tiene la capacidad de crear una estrategia en base al chartismo, o que tú no tengas la capacidad de crear una estrategia en base al chartismo, no quiere decir que el chartismo no funciona. El que no está funcionando es uno, o el que no está encontrando ese clic con la estrategia, con su sistema en base al chartismo, es uno. Tú puedes hacer chartismo, trading institucional, indicadores solamente, y cada quien es rentable con su diferente estrategia o su diferente sistema. Ninguna es mejor que otra. El chartismo no es que sea mejor que el trading institucional, ni el trading institucional mejor que el chartismo, ni que este indicador, ni que el Fibonacci. Yo no uso Fibonacci, no uso el RSI, lo uso nomás para divergencias. Ahora no le sirve. Entonces, digo, resumiendo y contestando tu pregunta, mi manera de operar es muy simple. Un patrón de reversión en zona de soporte importante. Así. Perfecto. Y justamente hace poco habías dicho que una de las formas de tener éxito en el trading es siendo muy intencional en tener buenos hábitos. Esas fueron tus palabras. ¿Cuáles son los buenos hábitos que consideras que tenés en el día a día, en este mercado bajista que estamos viviendo ahora? Y recuerdo ese tweet y le puse, y son hábitos que me mantienen alejado de los gráficos. Cuando el hábito más importante que yo creo que fue un parteaguas cuando yo empecé a hacerlo, es pasar menos tiempo en la computadora y pasar más tiempo en mi cuaderno. Al final, yo siempre le he dicho a mi comunidad, la distancia que hay entre un trader rentable y uno que no lo es una pluma y un cuaderno. Aquí tengo el mío, te lo voy a decir. Este es mi cuaderno y aquí yo tengo anotados todos los errores, emociones, aspectos emocionales y psicológicos en los que he caído, momentos de estrés, razones por las cuales cometí mis errores y todo eso lo tengo anotado aquí. El mejor hábito que he tenido es, antes de ponerme a operar, leer mi cuaderno. Bueno, el primero fue empezar a escribir, ¿sí? Empezar a Claro. escribirlo. Pero nada te sirve que escribas si no lo vas a leer. Entonces, yo cuando opero, cuando voy a operar, que voy a tener mi sesión de trading, trato de leer de perdida, digo, ya está tengo muchas páginas, pero de perdida los últimos errores o las últimas páginas o los errores más recientes que cometí. Hay muchos errores aquí que ya no cometo. Hay muchos errores que ya los superé, pero hay nuevos errores que estoy cometiendo. Entonces, me enfoco en tener bien presente esos errores, porque cuando me siento en la pantalla y cuando leí mi error, me es mucho más fácil identificar que ya estoy queriendo caer en él otra vez. ¿Y Entonces, ese es uno de los hábitos. qué errores has cometido de los que pudiste aprender? Por ejemplo, el sobreoperar, eso es un error muy común. Yo tenía 5 o 6 operaciones abiertas al mismo tiempo. Un error fue con el que batallé mucho y duré tiempo en dejarlo atrás. Ya totalmente te puedo decir que lo he dejado atrás. Es muy raro que yo tenga más de 3 operaciones abiertas al mismo tiempo. Y si tengo 3 operaciones abiertas es porque una o dos ya están protegidas en ganancia o en break-even. Entonces, ese fue un error muy común. Otro de los errores que cometía, por ejemplo, era, bueno, era uno de mis errores, de mis primeros errores y muy novato, era entrar en una operación porque veía la gráfica de alguien más. Entonces, yo entraba en una operación porque veía una señal de alguien en Twitter o en alguna comunidad en la que estaba y terminaba perdiendo, pues, o no sabía ni por qué había perdido ni por qué había ganado. Entonces no podía volver a repetirlo. Entonces ese fue uno de los errores. Otro error ya más así como trader es adelantarme a la confirmación. Mi señal de entrada tiene una confirmación. Es decir, yo veo mi patrón,
pero que el patrón esté formado no quiere decir que tengo que entrar. Mi entrada me la da una confirmación. Yo a veces entraba antes de esa confirmación, suponiendo o porque imaginaba que como ya veía el patrón formado, iba a hacer lo que yo pensaba que iba a hacer y nunca me confirmaba. Entonces, entraba antes de la confirmación y ¡pum!, el precio se me venía en contra. Ese era un error muy común. Otro error muy común, sobre apalancarme y no calcular mi posición. Este fue uno de los errores más grandes y la razón por la cual perdí muchísimo dinero cuando empecé, es que no calculaba mis posiciones. Entonces yo simplemente tenía, tengo $200 ahí, me voy a apalancar por 20 y pum, que sea lo que Dios quiera. Y no. Claro. Entonces, este error fue uno de los más grandes y que cuando lo corregí, mi operativo empezó a cambiar por completo. Aprender a calcular mi posición y operar en base a una unidad de riesgo y en base a una relación riesgo-beneficio fue el mayor descubrimiento de trading, te puedo decir, uno de los mayores descubrimientos de trading que tuve. Y desde que Me empecé a imagino. hacerlo, yo ya seguía perdiendo operaciones porque todavía no tenía muy clara mi señal de entrada, pero ya no perdía tanto dinero. Es decir, de 10 operaciones perdía 6, perdía 7, pero mi capital se veía, no salía tan lastimado. Entonces, cuando empecé, obviamente, a perfeccionar mi señal de entrada y mi patrón, y teniendo una gestión de riesgo, cálculo de posición, etcétera, fue cuando empecé a ver ahora sí una rentabilidad. Ya de 10 operaciones ganaba 5 y ya era rentable. Y después digo, ahorita te puedo decir que de 10 operaciones gano 6, gano 7, a veces gano 8, a veces gano 5 nomás. Pero con el cálculo de posición y con la gestión de riesgo, encontré la rentabilidad. Bueno, superando todos estos errores de los que uno va aprendiendo un poco a los golpes, ¿qué tantas ganancias has podido hacer con el tiempo? No sé, quizás ahora por ahí no sé si estarás en pérdidas no realizadas o no. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, ¿Fuiste liquidando? no, mira, antes de empezar a ganar, primero perdí mucho y perdí todo, te lo puedo decir, perdí todo. Am, Uno de los errores o mi error o mi mala suerte fue haber entrado al mundo del trading con capital. Eso fue lo Mm, peor que me pudo haber pasado, que yo tenía capital mm, en ese momento y perdí muchísimo dinero porque había vendido unas propiedades y todo. Yo no sabía nada de esto y perdí y no haciendo trading como tal, o sea, literal lo perdí en spot. Bueno, también sí, sobreapalancado, pero muchas pérdidas en miedo, que todo caía, terminaba vendí en pérdidas, claro. o sea, mucho en spot fue. Y no he hecho cuentas si exactamente he recuperado ese dinero, pues eso fue hace muchísimo tiempo. Fue de mi momento de cuando recién empecé. Ahora, yo he ganado, te voy a ser honesto, yo he ganado más en spot porque entré desde temprano y a muy buenos precios que haciendo Claro. trading como tal, ¿sí? O sea, yo, pero mi ganancia como tal sigue estando en Bitcoin, ¿sí me explico? Entonces, como yo entré desde temprano, pues te puedo decir que he ganado más ahí, holdeando, sí, que haciendo Claro, trading como justo tal. an- Ujú. antes de empezar este video a grabar me contabas esto, ¿no? Que estabas haciendo holding, esa es tu estrategia principal en cierta forma, y después, aparte, haces también trading de futuros. Claro, yo mi trading de futuros lo agarro para agarrar liquidez y para Claro, comprar más Bitcoin y para mi día a día, ¿sí? O sea, yo, ah, esto es mucho, se critica mucho a la gente que estamos en Twitter de que sí, ustedes viven de los grupos VIP. Mi grupo VIP, tengo un grupo VIP que es gratuito, ¿sí? No,
no cobro, yo no vivo de las mensualidades que me paga la gente para estar en mi grupo. No recibo nada mensual de eso, sí, pero yo tengo un negocio aparte y tengo barberías aquí en Tijuana. Mi esposa también tiene un trabajo, sí. Entonces, yo vivo de eso, del negocio, también del sueldo de mi esposa. Mi esposa entiende todo esto y nosotros básicamente, no es que mi esposa me mantenga, que es muy diferente, pero vivimos el día a día con su sueldo y yo pago los gastos extras si vamos a viajar, si vamos a vacaciones, y de ahí hago el trading, ¿sí? Pero yo tengo aparte un portafolio donde esto, que lo veo más como inversión, que es la que mayor me ha Claro. dado ganancia, que es voy a largo plazo, que vengo desde abajo en Bitcoin y que me ha dado muchísimas ganancias, pero como tal, ahí sigue estando, pues. Ahora con la bajada ya vale mucho menos, ¿sí? Y sí. Sigo estando en ganancia, sigo estando en ganancia, Qué porque bien. como te digo, entré desde más abajo, pero te digo, y te soy honesto, yo acabo de hacer yo tenía mucho tiempo que no compraba Bitcoin. Yo empecé a comprar Bitcoin ahora que cayó a los 36, a los 30, volví a comprar Bitcoin para acumular después de la última vez que había comprado, fue antes del bull run, cuando pasó el COVID, agosto, septiembre, por ahí esos meses, en los 7,000, 10,000 y 15,000, había sido las últimas compras. No había Wow. vuelto a comprar porque se me hacía muy caro. O sea, entonces Claro, dije, no, claro, pues es obvio. que... Pero cuando cayó a 36 y cuando cayó a 30, empecé a acumular otra vez. Um, y estoy ahorita un 35% abajo en esas compras, ¿no? Pero al final, si yo promedio, si hago o promedio un precio de entrada ya total con todas las compras que he hecho, estoy en ganancia todavía en Bitcoin. Bueno, eso me lleva a una gran pregunta. ¿Por qué inviertes en Bitcoin? ¿Qué pensás de Bitcoin? Um, Mira, yo no soy muy de blockchain, de la tecnología, no te voy a decir que estoy aquí por la tecnología y todo, pero creo que es el futuro, o sea, y hay indicadores que me hacen y que me llevan a pensar en que realmente hay futuro en Bitcoin, ¿sí? Muchas cosas, a mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué a invertir en Bitcoin por primera vez, te voy a ser honesto, fue por un tema meramente económico. O sea, invierte aquí, un amigo me dijo esto y lo otro, vas a ganar dinero y que ya subió tanto y tanto y tanto. Así fue como yo llegué a Bitcoin. En el camino me fui dando cuenta de muchas cosas. Y lo principal, no sé si has escuchado este dicho que dicen follow the money, o sea, sigue el dinero o sigue a las personas con su dinero. Los grandes inversores, las grandes empresas, ¿dónde están poniendo su dinero? Entonces, al hacer yo esa investigación, pues me di cuenta de que había muchos fondos, MicroStrategy, Grayscale, uh, que empezaron a meter su dinero ahí. Sí, entonces eso empezó a llamar mi atención. Entonces, pues yo empecé. Después llegó Elon Musk. Elon Musk llegó ya en los 40, creo, o Elon Musk llegó después. Pero Sí, ahorita sí, sí. ves, actualmente, o sea, si tú me preguntas, ¿por qué sigues invirtiendo en Bitcoin? Bueno, pues porque ya la adopción, los fundamentales que hay alrededor son malos, no de Bitcoin, son malos de la economía, son malos en la política, son malos en las cuestiones de la guerra, lo que pasó del COVID. Esos fundamentales son malos, pero no son malos como tal para Bitcoin. No es el fundamental de Bitcoin, pues. Si tú piensas en el fundamental de Bitcoin, sigue estando muy bien. Y la adopción sigue estando. Hay un, hay un, hay un área que a mí me gusta mucho, como puedes ver en la parte de atrás, a mí me encantan los deportes. Y para mí el deporte es algo que tiene mucho peso en la sociedad porque de los más millonarios del mundo son deportistas. ¿Sí? Si piensas en Messi, Cristiano Ronaldo, en los pilotos, o sea, la gente millonaria son deportistas. En el deporte hay mucho dinero. Y yo sigo mucho el deporte. Entonces,
me di cuenta que la Fórmula 1, la UFC, equipos de fútbol, adoptando, metiéndose a este mundo de blockchain, ya Es fueron las cierto. instituciones, ya fue un país. Cada vez la adopción, aunque ahorita la gente no lo vea porque está pensando en toda la situación macroeconómica, pero la adopción de Bitcoin cada vez es mayor. Y eso es a mí lo que me motiva a decir, ok, la gente está volteando a ver a Bitcoin, la gente cree en Bitcoin, la gente está invirtiendo su dinero en Bitcoin. Elon Musk, la persona más futurista, inteligente y billonaria del mundo, está invirtiendo, bueno, no invirtiendo o refugiándose o no sé, pero compró Bitcoin. Entonces, si ellos lo están haciendo, que seguramente saben mucho más que yo y que muchos de los que estamos en Twitter, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Sí? Entonces, esa es una razón. Ahora, lo hago con conciencia y entendiendo que todo puede pasar. Por supuesto, no deja de ser un riesgo, pero esa convicción alcista relacionada a la adopción como está creciendo tiene mucho sentido. Claro, Por claro, claro. último, ¿qué consejos les das a los traders en este mercado bajista? Es un... Has tenido suerte de entrar al mercado en un mercado bajista. Eso es suerte. Una, porque estás entrando en precios donde van a estar mucho más barato, ¿sí? Y porque vas a aprender muchísimo, muchísimo. Eh, yo entré en un mercado bajista y yo aprendí muchísimo por todos los errores que cometí. El mercado bajista te va a llevar al límite emocionalmente y psicológicamente, pero ahí es donde te tienes que hacer fuerte. Y no te vas a hacer fuerte más que estando en esas situaciones que te van a llevar a ese límite. Entonces, el consejo es que no sea en vano y sácale provecho lo más posible en cuestión de estudio. eh, Prepárate mucho y no pienses que te vas a hacer trader uh, en YouTube o en Twitter. Es como si tú le dijeras a un abogado, un arquitecto que se ponga a hacer una carrera a través de YouTube. Fórmate, estudia, busca alguna academia, busca algún lugar donde te puedas formar, alguna comunidad, a lo mejor en Telegram buena, que te ayude a formar, no que te dé señales, porque las señales te van a hacer daño, pero una comunidad, llámese como quieras, academia, Telegram, lo que sea, eh, donde realmente te formes. Tu primer, en el bull run, bueno, perdón, en un bear market, no nomás en un bear market, y esto lo voy a hacer general a quien va empezando, ¿ok? Um, que tu objetivo no sea ganar dinero al principio, que tu objetivo sea aprender a formarte y a operar correctamente. El dinero va a llegar solo. Esta no va a ser tu última oportunidad para invertir. Va a haber muchísimas oportunidades porque el mercado es cíclico y el precio, esto que estamos viviendo ahorita, ya lo vivimos en el pasado y lo vamos a volver a vivir. Que tu intención sea o que tu objetivo sea que cada vez que estés en este ciclo cometas los menos errores posibles o que no repitas los errores que cometiste en el pasado. Entonces, si tú estás ahora en un bear market, no por primera vez, si ya te tocó lo de COVID o te tocó el 2017, mi consejo es asegúrate de no volver a cometer los mismos errores que ya cometiste en el pasado. Y tener el Punto cuaderno número para uno. anotar todo. Exactamente, y tener tu cuaderno. Y para los que van llegando, es bienvenido a la realidad del mercado, estudia, fórmate, y para mí es suerte que hayas entrado en un bear market porque vas a tener buenos precios para invertir. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Alex. Es un placer aprender de tu experiencia, así que encantada de haberte conocido. No, gracias, Bárbara, gracias, un gusto y gracias por la invitación y pues, por el interés en mi trabajo. Así que los que estén interesados te pueden seguir a través de Twitter, ¿no? Que es Minimal Ujú. Trader, ¿verdad? Sí, tengo una comunidad que es Minimal Trader guión bajo piso y en Telegram
ahí tengo una comunidad gratuita también de trading donde tú puedes entrar y aprender. Damos diferentes clases de análisis fundamental, análisis técnico, estrategias de trading, psicología. Tenemos ahí de todo. Y es gratuito. Cuidado con los scams, cuidado con las cuentas falsas. Nunca les voy a pedir dinero. Genial, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Alex, de verdad. Oh,